Esto es ADN Wild, el podcast, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de varios mitos que existen en torno a la alimentación, algunos alimentos, algunos hábitos. Vamos aquí a desglosar si son o no son realidades o si son o no son mitos. Pero antes te quiero contar que desde el estreno de este capítulo y durante las 72 horas que siguen, tenemos una tremenda promoción con el código GATO ADN Online. Un 50% en todos nuestros entrenamientos online que los puedes encontrar en www.adnwild.com. Recuerda, 50% usando este código GATO ADN Online. Síguenos también en todas nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, búscanos como ADN Wild. Síguenos en Spotify, somos ADN Wild, y en Instagram, @ADN Wild. Señoras y señores, los mitos de la alimentación, y aquí comienza este show. Ya estamos con un nuevo capítulo, nuestra nutricionista Francisca Liberona con nosotros una vez más. Muchas gracias por estar acá. Feliz de que veamos los mitos, que es algo que tanto se escucha, que me dijeron, que yo creo, que es verdad que... Yo creo que es lo primero también de las cosas que me dicen en la consulta. Es verdad que cuando empezamos y ahí como a introducir el tema de alimentos como tal. Así que veamos qué hay. Por eso mismo elegimos hacer este tema en el capítulo de hoy. Porque se van dando muchas preguntas que provienen de mitos o realidades, y que es bueno irlo desglosando, la opinión de los profesionales, y para que la gente tenga la información clara y con eso poder tomar las mejores decisiones en torno a sus hábitos, a su alimentación. Así que vamos a ir revisando, más o menos tenemos 20 puntos que los vamos a ir revisando y vamos a decir si son mitos o realidad. El primero que elegimos para hoy es: comer en la noche hace mal. Y yo crecí con ese y lo creí mucho tiempo. ¿Y no comías en la noche? Y no comía, mira, más que no comer en la noche, trataba de comer lo más temprano posible, que está bien igual. Pero había otra cosa que no hacía, que viene en otro mito que está después. Ajá. Pero sí crecí con ese mito de creer que comer en la noche o hacía mal o era la comida que podía ser más negativa. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, pero ten en consideración que si yo todas las noches me como una comida rápida, lo como, un combo, una comida así como muy calórica, y a los minutos me voy a dormir, sí estoy de acuerdo con que quizás no es lo más adecuado. Pero la verdad es que se recomienda que ojalá alimentación normal, que pasen por lo menos unas 2 horas antes de dormir, o sea, tener una comida 2 horas antes. Y esa comida claramente que sea lo más balanceada posible. Así que se puede comer de noche, sí. Y si yo tengo la rutina, o por ejemplo, no sé, trabajo de noche y tengo turnos, no hay ningún problema que uno coma incluso a las 11 de la noche, a las 12, mientras sean alimentos que nos nutran. Yo lo que intento hacer es comer lo más temprano posible, dentro de lo que cuadraría como cena. No voy a comer a las 3 de la tarde, pero desde las 6 en adelante ya lo considero. Siento que tiene varios beneficios. Lo conversamos en el capítulo que hicimos del buen dormir, y como bien dices tú, comer unas 2 horas antes de la hora que tenemos pauteada como para dormir es bastante positivo. No es positivo comer tarde y acostarse al tiro. Exacto. También por un montón de elementos del ciclo circadiano que se van desprogramando, y que, como vimos en el capítulo del buen dormir, si desprogramamos el ciclo circadiano, se desprograma todo. Revisen ese, está muy bueno. El capítulo de la importancia del buen dormir, ahí hicimos un análisis de lo que pasa cada hora, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, y durante el día y cuando nos volvemos a acostar. Entonces, ¿comer en la noche hace mal? No, pero intente comer con un margen de 2 horas mínimo antes de la hora de dormir. Exacto. Siguiente mito o realidad. Vamos. Los carbohidratos en la noche no. Y con ese sí que me crié en el mundo del entrenamiento y lo apliqué
durante muchísimo tiempo. De hecho, era regla para mí que mis carbohidratos iban en el desayuno y en el almuerzo y nunca en la cena, aunque entrenara en la noche. Hoy día cambié la estrategia y, como lo he dicho, ubico mis carbohidratos en las comidas que rodean el entrenamiento, aunque estas sean almuerzo, cena o desayuno, almuerzo, y si entreno 2 veces, desayuno, almuerzo y cena. Pero durante muchos años evité los carbohidratos en la noche. Sí, este fue un mito súper que duró en el tiempo. Fue harto que se decía que no, ¿cómo hay que comer carbohidratos en la noche? Como pensando en quizás arroz, fideos, papas, choclo, etcétera. Pero nadie se cuestionaba cuando en la noche se comían el trocito de algo dulce, los queques, todas las cosas. De repente a mí me pasa que hay pacientes que me dicen las colaciones de los niños, que son carbohidratos y se las comen en la noche. Entonces, ¿qué carbohidratos estamos sacando de la noche? Y yo creo que nadie nunca dejó, o quizás a menos que haya sido muy como metódico, pero lo habitual es que igual se comía algo en la noche de carbohidratos, la copita de vino. Entonces al final era como satanizar los alimentos tipo naturales de carbohidratos en la noche y los otros que podían ser libres. Así que en verdad siempre ha sido mito que no se puede comer carbo en la noche. Sí se puede. Y ahora que tú lo dices, yo en mi pauta apliqué eso de no comer carbohidratos en la noche, pero no comer los carbohidratos, los granos en realidad. No comía avena, cereales, no comía legumbres, no comía arroz, no comía papa, ni papa dulce, nada de eso en la noche, ni quinoa. Pero de repente, para lograr mis proteínas, me comía, esto no lo hagan por favor, ¿ya? 6 yogur. ¿Cachai? Entonces, claro, 6 yogur tenían 5 gramos de proteína cada uno, lograba 30 gramos de proteína, pero cada yogur igual tenía carbohidratos. Sí, totalmente. Entonces, o sea, no estaba comiendo carbohidratos de los otros, pero igual había consumía carbohidratos. Totalmente. E igual tenía buenos resultados. Entonces, cuando empecé a analizar estas situaciones, aquí somos súper sinceros y vamos contando lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y lo que hemos hecho mal. Porque yo no quiero que la gente piense, oye, ellos siempre hicieron todo bien y nosotros nos hemos equivocado, porque las cosas han ido cambiando también. La información se va actualizando a cada rato. Y el acceso a la información también ha sido muy distinta. Yo creo que también por eso hace que la gente esté más como con el tema de alimentación, más alerta, más preocupado, como preguntando más, porque hay más disponibilidad de información. Uno se mete a Instagram y encuentra ahí todo el tema relacionado con nutrición. Antes no era tan así. Entonces, claro, en el papel no comía esos carbohidratos, pero estaba comiendo igual carbohidratos. Exacto. Y tenía buenos resultados igual. Entonces, carbohidratos en la noche, sí. Sí, totalmente. Si es que está dentro de su estrategia, si es que está dentro de sus requerimientos y si es que está dentro de la pauta, como hablamos en el capítulo anterior, de las cosas que hay que fijarse para armar un buen plan. Totalmente. Yo diría que sí. ¿Tú también? Totalmente sí. Estamos de acuerdo. Vamos al tercero. Vamos. Maní. El maní hace mal. Mito. Yo también digo que yo consumo harto maní. Sí. Y sobre todo ahora que he descubierto que yo me hago mi mantequilla de maní. Buenísimo. ¿Cómo te la haces? Yo rápido, que la gente quiere saber. Sí, pero buena procesadora, si no, no se puede. ¿Cómo lo haces? No, en la juguera nomás. ¿Y nunca se te ha quemado? A mí se me quemó la primera vez que hice mantequilla de maní. Buena, que no nos auspician. Igual ya la voy a decir igual. Atento, Oster no falla. Hay una buena, hay una buena. Sí. No es cara. Y luego, sí, yo quemé varias jugueras. Sí, pero sí no se con queman. Maní, con hartas. ¿Sabéis un tiempo que me dio por hacer estos jugos de vegetales con fruta y todo mezclado? De repente quemé juguera. Hubo un tiempo que me dio, es que hemos hecho todo. Me dio por comer las comidas pasadas. Toda la comida como papilla. Como papilla. Me gustaba la mezcolanza hacer y metí pollo. El pollo también me quemó una juguera. Ya bueno, pero con el maní pasa harto. Lo digo plumas con todo. No, pasa. No, pero esa marca responde. Sí. Y si no, igual lo que pueden hacer es, porque para hacerlo casero, que ya voy a decir cómo se hace Ernesto, darle tiempo a la juguera en la licuadora. O sea, moler un rato, esperar, volver como con tiempos y dejar que como que descanse un poco la máquina. Sí. Porque me pasó. Y después cuando lo hacía así, no sé, quemaba la juguera. Bueno, preparo mi mantequilla de maní, hecho qué sé yo, 500 es como gramos, medio kilo, voy de medio kilo.
y después lo meto en un frasco. Y lo último que inventé, no lo inventé, acabo de mentir, porque no lo inventé. Porque me dieron una de una marca que era mantequilla de maní con cacao amargo. Y me gustó, y lo hice en mi casa. Queda y queda súper rico. De hecho, de colación, a mis niñitas les mando pan integral con mantequilla de maní y cacao amargo. Bueno, el maní se ha demonizado en algunas partes como un alimento que hace muy mal, que podría eventualmente ser cancerígeno, que es un gran alergeno, lo cual en muchos casos es verdad, pero no significa que a todo el mundo le haga mal. Exacto. De hecho, yo lo tengo considerado como una buena fuente de proteína, una buena fuente de grasa saludable, y también tiene un poquitito de carbohidrato para los que no lo saben. El maní, la verdad es que es un alimento que para obtener tus mejores beneficios, lo mismo cuando lo vayamos a preparar tipo mantequilla, ojalá pasarlo un poco por calor, tostarlo un poco y luego procesarlo. Y eso hace que los nutrientes queden un poquito más activos, que se llaman, ya que es lo mismo también cuando hidratamos los frutos secos. Así que el maní yo les recomiendo, maní natural de tostaduría, bien, maní con sal y que además está frito, le damos los ingredientes que dice maní, aceite, sal, no, ese maní por ningún motivo. ¿Y el que viene con cáscara? Como la típica cascarita, así como el de los monitos animados. El del estadio. Eso sí podéis comer, es maní en su Es forma que natural. yo escuché que la cáscara era cancerígena. Pero no te comís la cáscara. Pero que lata sacar. No, pero no la cáscara. Viene Esa la que es cáscara dura. Sí, Tú le sacáis la cáscara dura y después tiene una piel. como roja. Sí. ¿Esa? Me como. No hay problema. Es la forma más natural como viene. No hay ningún problema en eso. Y lo otro importante tampoco, no maní japonés. Maní japonés, estamos hablando... Es otra cosa. Que es otra cosa. Es el maní, pero que tiene un rebozado que es de trigo y que está frito. Al igual que si hablamos de un maní confitado y todo, ese tipo de maní, no. Estamos hablando maní natural. Solo maní es un buen alimento. Y no abusar porque es denso en calorías. Exacto. No se vaya a mandar el frasco de mantequilla de maní en una sola comida porque ahí de bueno pasa a ser más o menos nomás porque se va a pasar de su requerimiento. Así que ojo con eso. Entonces Exacto. maní sí. Maní sí. Plátano. He escuchado muchos clientes, pacientes, alumnos que me dicen, no, yo no como plátano porque me dijeron que... Engorda. Que era muy engorda, claro. Tal cual, sí. Yo como plátano, no abuso del plátano, Uh-huh. pero lo encuentro un alimento que nadie es gordo porque come plátano. Exacto. ¿Tú conoces a alguna persona que, Nadie. oye, yo estoy súper gordo, estoy pasado, ¿y qué come usted? No, solo plátano. No. Eso no pasa. El plátano es un súper buen alimento, es mito que engorda. Lo que pasa es que el plátano, la porción, es muy fácil duplicarla. Entonces, claro, si yo tengo una alimentación que me estoy pasando de todo lo que me corresponde y además de fruta, elijo plátano, pero no me como uno, sino que justo las dos frutas que me como, no sé, durante la mañana y en la tarde son plátano. Un plátano grande, estoy comiendo al final 4 porciones en vez de 2, porque la porción del plátano es medio plátano o uno pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil pasarte la porción de plátano y el sabor dulce que tiene lo asociamos con que tiene más azúcar, que al final no es eso tampoco, sino que puede tener que un índice glicémico más alto, pero no significa que va a tener un aporte calórico mayor en comparación a otra porción de fruta, que se note la diferencia. Estamos hablando, no sé, quizás sí, una taza de frutillas va a aportar distinto que medio plátano, pero no lo va a pasar como por 3 o 4 veces. Que es yo creo que la idea que tiene la gente que al comer plátano está comiendo un alimento como sí o sí para subir de peso. ¿Qué pasa con el plátano? Porque va cambiando un poquito el índice glicémico con el estado de maduración en el que está el plátano. El plátano cuando está más verde, o sea que está más blanquito o más amarillito, tiene un índice glicémico y a medida que va madurando y se va poniendo más cafecito, hasta negro, tiene otro índice glicémico que va aumentando. Exacto. Eso es así. Es así. Por eso también se recomienda que al final ese tipo de dulzor que tiene, o los plátanos cuando ya están un poco más maduros, a veces usarlo para preparaciones. Voy a cocinar un queque que va al horno, que no voy a ver el plátano, endulcemos quizás con un plátano. Y al combinarlo quizás con un carbohidrato como una avena, que tiene quizás un índice un poquito más bajo, terminamos teniendo un alimento que quizás no era lo mismo que comerme el plátano solo. Perfecto, entonces plátano sí. Llegamos a la miel.
Oye, no, yo estoy comiendo todos los días. El plátano con miel. No, no, es que el plátano nada más se lo mandan con miel de palma, que es peor. Estamos hablando de miel de abeja aquí. Le digo al tiro miel de palma, no, ni siquiera No. da para la discusión. No, miel de palma. Es no. como un caramelo el miel Sí. de palma, o sea, la miel de palma no. Fuera de concurso. Miel de abeja. Mm. Y mira, yo todos los días me estoy comiendo de desayuno una cucharadita de miel porque leí que tiene un montón de vitaminas, beneficios, además que el, qué sé yo, el propóleo y la jalea real, etcétera. Y cuando estoy resfriado, me estoy tomando cada media hora un tecito con un poquito de miel para la garganta. Miel no. La miel, la verdad es que es verdad que tiene algunos nutrientes que quizás no encontramos en otros alimentos, pero el problema es que endulzar todo, y generalmente lo que dices tú, se endulzan cosas calientes, las propiedades cambian. La miel se debería consumir, si es que va a ser consumida, en forma natural y no pasar por calor. La miel al calentarla se convierte automáticamente en azúcar tal cual, pierde todas las propiedades y solamente nos queda el azúcar como tal. Entonces, Mira, buen dato. exacto, la idea es que la miel no pase por calor, y lo otro es que la miel, si vamos a comprar una miel que es una miel de buena calidad nutricional, y para saber que es buena, la miel debería mantenerse siempre en estado líquido. Si yo compro una miel que está dura, es porque a veces está mezclada con otros ingredientes, generalmente con azúcar, Sí, para y que por cuenta. eso se cristaliza y se pone más dura. Entonces, consumamos miel, pero ocasional, no uso diario para endulzar todo, no, o sea, tratar de evitar. Ahora la miel es verdad que tiene propiedades, que tiene vitaminas, pero desde el punto de vista del índice glicémico se comporta alto, de una manera sí. muy similar al azúcar. Sí, es Por alto. lo tanto, provoca piques Exacto. de insulina, y si su objetivo es revertir algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes o Miel no. o la resistencia a la insulina, no va a ser el mejor amigo la miel. Si su objetivo es bajar de peso, tampoco va a ser el mejor amigo la miel. Por lo tanto, si tuviera yo que decir acá si la miel sí o no, yo digo que no. Yo digo ocasional. Muy bien, si no tenemos... Aquí nadie dijo que teníamos Sí. que estar de acuerdo en todo. Sí, ocasional. Ahora, claro, la gente se va a ir por el ocasional porque el ocasional es más cómodo. Ocasional, no sé, una vez a la semana, menos, una vez cada 15 días. Número 6. Comer cada 2 o 3 horas aumenta mi metabolismo. Así dice la frase, que vamos a ver si es mito o realidad. ¿Qué dice Mito, usted? mito, 100%. Mito 100%. Lo único que aumenta el metabolismo es aumentar la masa muscular. Eso está más que demostrado, que es la única forma de que yo tenga un gasto mayor al tener más músculo. Cuando nos dicen que no, que yo como seguido y con eso logro que mi cuerpo esté funcionando todo el rato y por eso quizás un metabolismo mayor, no, voy a estar digiriendo los alimentos constantemente y un gasto quizás calórico por eso. Pero aumentar el metabolismo como tal, no. Y también aumenta el metabolismo realizar actividad física constantemente. Totalmente. Y va de la mano porque usted realiza actividad física y probablemente, digo Aumenta. probablemente porque no todas las actividades físicas le van a aumentar su masa muscular, pero muchas sí. Así que comer cada 3 horas, y además que lo hemos dicho aquí, que aquí también tenemos de repente algunos puntos de diferencia. No soy amigo del snacking yo, y la Fran ocasionalmente sí. Vamos con el número 7, y este pertenece mucho al mundo del fitness, del fisicoculturismo. Poner el despertador a las 3, 4 de la mañana, dejar un protein shake, un batido ahí de proteína en su velador y tomárselo para tener consumo de proteína en la mitad de la noche y mantener activa la síntesis de proteína. Sí o no, y aquí yo voy a decir lo que yo pienso, por ningún motivo. ¿Por qué? Primero que todo, no hay nada más anabólico, y cuando hablo de anabólico no estoy hablando de sustancias anabólicas, entendamos anabolismo como construcción de masa muscular, que dormir, y ojalá dormir muy bien, y ojalá Totalmente.
dormir entre 8, 9 y mínimo 7 horas. Y nada que interrumpa el dormir va a ser mejor que dormir. Totalmente de acuerdo. Nada. Al final, toda esta regulación de hormonas y que funcionan de noche tienen que funcionar de corrido, sin estar despertándome, sin tener luz. Es súper importante dormir en un lugar oscuro. Y si yo estoy despertándome para alimentar un proceso que de por sí el cuerpo lo va a hacer, no es necesario despertarme en la mitad de la noche para cumplir con mis proteínas. ¿De qué me preocupo mejor? Que mi última comida haya sido quizás con una carga de proteína. A ver, que si es que no estoy acostumbrada quizás a comer en la noche, quizás ayudarme en suplementos, si no llegué a las del día, preocuparme que al final del día hacer mi cálculo, si es que ese es mi objetivo, de proteínas y ayudarme con esto, pero despertarme en la noche, no, por ningún motivo. Además que hay que considerar una cosa que, bueno, primero, ya lo dijimos, interrumpir el sueño es lo peor que usted puede hacer porque durante esas horas es donde se producen todas las adaptaciones que usted estimuló. Exacto. Durante el día con su entrenamiento, con su alimentación, etc. Y además, que desde que usted se come su última comida, no crea que desde que se la comió se digirió en 2 minutos y se utilizó la proteína en 1 minuto más y buenas noches los pastores y ahí quedamos sin nada. Es un proceso bastante largo, hay un proceso digestivo y después viene ¿cómo lo vamos a llamar de alguna manera? La repartija de los nutrientes. Entonces todo ese proceso dura más de 5 horas probablemente. Sí. No tengo el número exacto, tú quizás sí. De hecho, la misma digestión en sí, llegar al estómago, que se empieza a absorber, puede tardar en algunos alimentos incluso hasta 6 horas. Estoy Recién cerca, solamente el hecho de empezar como a generar la absorción de nutrientes, o sea, después nos falta todo el proceso. Entonces, todo el tramo como el sistema digestivo, por lo menos aprox entre 8 o 10 horas desde que yo consumí el alimento hasta que este llegó quizás al torrente sanguíneo. Imagíneselo así, que es como que usted aquí consume el alimento, va caminando y en todo el proceso digestivo usted llega al paradero de micro, de buses para los que nos escuchan en otros lados. Y ahí tiene que pasar ese bus, que hay diferentes buses que llevan a diferentes partes, que son transportadores que van a repartir los diferentes nutrientes a las células y a cumplir las diferentes funciones. Entonces, ese proceso pierde cuidado, que no dura poco y que si usted comió a las 7, a las 8, a las 9, está cubierto y si es que más encima, que es muy importante, cumplió con sus requerimientos diarios durante la jornada anterior, o sea, durante el día, no se preocupe de tener que comer algo durante la noche porque no va a obtener ningún beneficio extra. Exacto. Ese fue un mito que yo creo que muy poca gente ya lo está haciendo, pero se hizo. Y yo también en algún momento sí, lo hice, tengo que decirlo. Todo. Sí, es que, no, y es súper bueno eso. Sí. En este mundo de la nutrición, es bueno haber experimentado cosas porque así podemos contar. Sí, la si experiencia funciona o no totalmente. Funciona, si lo recomiendo o no lo recomiendo, porque una cosa es lo que diga el libro y otra cosa es lo que te dice la casuística. Sí. La casuística de la experiencia con uno mismo y de la experiencia de cosas que han hecho tus alumnos, pacientes, clientes. Exacto. Entonces, tomarse un shake a medianoche, no. Y este que vamos a comentar ahora, ojo que es muy importante. Hay que eliminar los lácteos de la dieta. Y yo sé que este es un tema controvertido, que hay varias tendencias. Aquí nosotros no vamos a imponer nada, pero sí vamos a decir lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos con nosotros y la Fran con sus pacientes y lo que yo le recomiendo a mis alumnos. Yo creo que los lácteos hay que entender primero que tenemos 3 tipos que conocemos generalmente en el mercado, por lo menos acá en Chile, que tenemos los descremados, los semi y los enteros, que va a depender qué cantidad de grasa tienen según 100 ml. Eso es como la primera diferencia. Por otro lado tenemos ahora, sobre todo acá en Chile, la industria ha sacado muchos alimentos que son sin lactosa, que les llaman. Entender que los lácteos sin lactosa no es que le saquemos la lactosa, sino que le añadimos la enzima, la lactasa, que es la que todos los cuerpos la tienen, y cuando baja la cantidad podemos ser un poco intolerantes a la lactosa y nos ayuda a digerirlas mejor. Entonces, primero, esa es como la base de un lácteo general, ¿ya? Ahora, hay estudios que han demostrado la relación de los lácteos descremados con
el desarrollo de acné, por ejemplo, o algún tipo de estos como granitos en el cuerpo, ¿ya? Que podría ser por el tipo de proceso que tiene, que generan como químicamente que un factor de crecimiento que se llama se aumente y por eso genera el tema del desarrollo de acné. Hay pacientes que les puede pasar y otros que no. No es que esté automáticamente relacionado que yo tomo leche descremada y me lleno de granitos. O sea, entender que no es la relación directa. Y lo otro que se ha visto es que a veces los lácteos pueden generar un poco de inflamación y en algunas patologías como fibromialgia o desarrollos de inflamaciones, ya sean musculares, de articulaciones, podrían generar un poquito ahí de impedimento en mejorar este tipo de patología, al igual como lo puede ser el asma y las enfermedades que pueden generar mayor mucosidad en las vías respiratorias, por ejemplo también como la fibrosis quística. Está ahí como algunos que dicen se puede y otros que no, ¿ya? Yo la verdad es que encuentro que los lácteos es un alimento de una persona sana, que sí puede ser consumido, mientras sea consumido en las cantidades que nos corresponde y no abusar. Bienvenido, es un alimento que contiene alta cantidad de proteína, que nos genera saciedad, si es que necesitamos llegar de repente más rápido a nuestros requerimientos de proteína porque me faltó un poquito, hay unos de los lácteos, pero no abusar y siempre estar muy alerta a lo que mi cuerpo me dice al momento que yo me enfrento del consumir un lácteo u otro alimento. Esa en verdad es mi postura frente a esto. Yo nunca he dejado de consumir lácteo. Siempre ha sido parte importante de mi alimentación. El cambio que sí hice fue, me cambié desde los lácteos descremados hacia los lácteos enteros, o sea, con toda su grasa. Uh-huh. Y eso lo aprendí cuando hice el diplomado de nutrición deportiva, donde aprendí que en la leche entera hay algunas vitaminas que no están en la leche descremada. Uh-huh. Y que además la grasa de la leche ayuda a que se asimilen mejor esas vitaminas, ¿ya? Sí. Y ahí me cambié, la verdad que no he tenido nunca ningún problema con los lácteos. Sí creo que la gente que tenga alguna alergia, etcétera, los tiene que considerar Totalmente, o sea, ahí dejarlo. queda prohibido la leche. Pero satanizarlos yo creo que no. Es un alimento además, el único que me recuerdo ahora que tiene los 3 macronutrientes. Los lácteos tienen proteína, tienen grasa y tienen carbohidratos. Yo en este momento no me acuerdo de otro alimento que tenga en el mismo alimento los 3 macronutrientes. Generalmente se da que tienen 2, que son proteínas con grasa o que son carbohidratos con proteína. Pero es muy raro que se dé... es que lo tienen en menos proporción, eso es lo que pasa, se nota más la diferencia. Claro. Por ejemplo, en un carbo se nota mucho más el aporte de proteína de carbohidrato y quizás de proteína que el de grasas, pero igual un poquitito puede que tengan. Sí, podemos pero decir los lácteos que enteros sobre quizá todo, decir que tiene los 3 macronutrientes en una proporción mayor, importante. sí, ¿ya? eso sí. Así que desde mi punto, además que es verdad lo que dices tú, para llegar a tus requerimientos de proteína ayuda mucho. Sí. Es un tremendo acompañamiento para muchas recetas, para los que nos gusta la avena. ¿El avena iba a decir? La avena. No, La hay avena. que partir de nuevo. ¿Cómo dije eso? Es que el inglés, la traducción Es ahí... que claro, como yo no hablo mucho Eso. español, de repente me pasa. La avena, para los que nos gusta la avena, el acompañamiento ideal es con leche. No me gustan mucho las leches vegetales porque las que venden traen muy poco en realidad, o sea, traen muy poco del vegetal. Por ejemplo, leche de almendra que venden en caja, traerá 2 almendras en la caja. Son pocas las bebidas vegetales que caen dentro de categoría como un buen alimento. La Habría verdad que es hacer la 1 y ahí sí. Eso es una muy buena alternativa. Bueno, y ni hablar de la leche materna, porque la leche materna es un súper alimento, Sí. el gran alimento, lleno de propiedades, de características que lo hacen irreemplazable. Sí. Bueno, esto lo voy a contar, igual no es ético, yo no lo he tomado nunca, pero hay países donde hay mujeres que venden su leche materna y personas que no tienen guagua las compran y se la toman. Y eso, Así como un adulto que la sí, dijera. sí, hay un documental de eso. Eso no lo había escuchado. Sí, la congelan en unas bolsitas y Sí. en el mundo
del fisicoculturismo también compran. No, ¿sí? nunca lo he escuchado como para adultos, pero sí eso es una costumbre que se lleva hace tiempo. Siempre estaban las nodrizas, no sé si lo habéis escuchado ese Yo una vez concepto. tomé leche, no, 2 veces tomé leche materna. De Ay. verdad. No, pero en serio. O sea, creo que es distinto como mujer probar tu propia leche, pero no sé, me haría nervio probar de No, otra pues persona. yo no tomé la mía, porque a mí No, me no imagino. doy leche. Tomé, y bueno, sin contar cuando era lactante, po. Sí, Me tomé po. una mamaderita así de leche materna, es que tenía que probar. Me quería probar. Sí, me la tomé. Súper nutritiva. Mala, sí. Pero me la tomé Es que igual. Es que había. está- Yo te dije, ¿qué Obvio. te dije recién? Que lo más importante para poder hablar acá es haber experimentado y haber. Sí, no, Entonces, ya, imagínate claro. a lo que hemos llegado. Dentro de la casuística que yo puedo decir, sí, he tomado leche materna desde una mamadera. Para los que ya están chacoteando ahí, desde una mamadera la tomé. Bien. Ya, Ya. pero los lácteos en general. Lácteos sí. Lácteos sí, a menos que haya una patología lo que no los impida, pero lácteos sí. Ah, ya, pero esa leche materna era de mi guagua, sí. Me imagino. Sí. No, pues estoy aclarando. Po. Podría haber sido de otra guagua. No, ahí sí que una posibilidad. Usted decía que antes se daba con las guaguas el tema de las nodrizas, que podía otra mujer alimentar a otras guaguas. Pero hasta las guaguas, o sea, yo no lo había escuchado lo que me estabas contando tú de adultos. Y es importante también, volviendo a lo serio de esto, a lo serio de este programa, que el periodo de lactancia, Ujú, que puede durar bastante más de lo que generalmente se hace durar. sí. Tú me contabas un caso de una persona que amamantó Hasta los hasta como 4 los años. 4 años. Lactancia materna. Y creo que puede ser hasta los 6. Sí, no hay problema. La verdad es que la OMS recomienda lo que más se pueda. Ojalá que sea lo ideal es hasta los 2 años. Yo sé que es muy poca la gente que llega a los 2 años, pero eso es lo que se recomienda como mínimo. Ojalá, ya viéndonos al caso extremo, ojalá más de 8 meses, 1 año, así como tratar de que por lo menos sea eso. Después 2 años y después la verdad es que incluso hay algunos países que la lactancia puede seguir hasta los 6, 7, 8 años, no hay problema. Y hay algunas personas que son intolerantes a la lactosa porque no producen esa enzima, que es la enzima lactasa, que es lo que dijo la Fran, que Exacto. la leche sin lactosa no es que le saquen la lactosa, que es el azúcar de la leche, sino que le agregan esa enzima para que la podamos digerir. O sea, no crea que no tiene lactosa, la tiene, sino, además Sí, si no el tiene la enzima. proceso sería carísimo, sacarle la enzima a la... Bueno, y durante Al- todo el periodo de lactancia, nosotros producimos esa enzima y después la dejamos de producir. Lo que yo leí en unos estudios recientes es que como hemos seguido consumiendo leche, aunque sea leche de otros animales, como la leche... ¿De vaca? Nosotros tomamos leche de vaca principalmente, pero también puedes tomar leche de cabra, de oveja. De burra. La de burra es la más parecida A la a la leche materna. materna. Súper cara. Carísima. Cuesta como 30 lucas el litro. Sí, cotizaste. Sí. Sí, lo que pasa es que las alergias, y bueno, lo veo también en mis pacientes y todos los que tienen hijos chicos, es un tema que se está buscando y hay muy poca leche que no sea de vaca. Cuesta mucho encontrar la leche de cabra, la leche de burra y es súper cara porque también cuesta mucho encontrarla. Ya, entonces ese estudio arrojó que como hemos seguido consumiendo leche o lácteo en general, hemos ido evolucionando y se ha alargado más allá del proceso de lactancia en un gran número de casos la producción de la enzima lactasa. O sea, hoy día la producimos más allá del tiempo de la lactancia. Sí, lo normal es que disminuya, por eso se asocia que a medida que pasa la edad uno puede ser más intolerante. En Chile se ha dado cuenta, o sea, yo creo que es uno de los pocos países que tiene tantos alimentos sin lactosa debido a la cantidad de gente que hay que tiene esta intolerancia y que los lácteos de por sí les caen mal o por haberlos dejado, que por ejemplo a mí me pasó, hubo un tiempo que sin darme cuenta por cambios en mi alimentación dejé de consumir lácteos y cuando volví a comerlos pensando que no me iba a pasar nada, el dolor de guata que tuve fue horrible y ahí después al probar de nuevo me di cuenta que era por un tema de la lactosa. Empecé a consumir sin lactosa, solucionado. O tomando la diolasa, que es esta pastillita que te ayuda, que al final es lo mismo, la enzima para poder digerir. Entonces, bueno, y ese argumento lo encuentro válido también, que lo comentamos antes, el argumento que usted me puede decir, nosotros estamos diseñados para consumir leche de un ser humano y no para seguir consumiendo leche de un animal que pesa 10 veces más de lo que pesa un ser humano. Ese argumento lo encuentro válido, pero Sí. desde el punto de vista nutricional
creo que es más positivo que negativo. Y, y eso. Sí, O sea, estoy de acuerdo. nosotros le decimos a los lácteos sí. Sí. Y lo que iba a decir, que ahí se me había ido la onda, que hay hartas cosas que dejar antes que los lácteos. Que de repente hay gente que dice, no, yo no, Sí. yo no estoy tomando lácteos porque leí que era sumamente antinatura, pero fuman. ¿Ah? Exacto. Pero toman alcohol. Delivery 3 veces a la semana. Delivery 3 veces a la semana, comida chatarra, azúcar, y te pelean el ítem de los lácteos. Entonces, hay hartas cosas que dejar antes que los lácteos. Sí. Entonces, nosotros le decimos a los lácteos Sí. que sí. Vamos. Gluten. Aquí el elemento de moda, está como de moda, así es como de moda, así, no, que yo no como nada, yo soy alérgico al gluten. Sí, lo que pasa Yo es no lo que conocía esto antes. no había escuchado el término como tal. Antes no. Ahora te diré que hace 6 años atrás, 7 años atrás lo empecé a escuchar más. Lo que pasa es que el gluten se empezó a hacer famoso también porque salieron algunos libros que hablaban de las adaptaciones, de qué es lo que le pasa al cuerpo cuando consumimos el tema del gluten. Yo soy partidaria de que si yo no tengo una alergia alimentaria, que no soy, por ejemplo, celíaca, que es el término que se usa cuando no pueden comer gluten, no habría por qué dejarlo. Si yo tengo una patología que me sugieren o que me he dado cuenta por, no sé, estudios que quizás que generan un poquito más de inflamación, por ejemplo, como mencionaba antes, como la fibromialgia, que sí se ha visto la relación, podemos bajar la cantidad. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que la leche. Si yo saco todo el gluten de mi alimentación, volver a introducirlo también me puede generar quizás una sensibilidad al gluten y eso va a generar también que yo quizás no reaccione tan bien cuando coma gluten, que me caiga mal, que me sienta mal, etcétera, pero que no termina siendo tampoco una alergia. Hay que tener cuidado, son términos distintos ser alérgico, que hay un alérgico no puede comer nada, ni trazas, ni estar en un lugar tampoco que se cocine con gluten, versus una sensibilidad o otro tipo de reacción frente al gluten. El gluten está incluido en todo lo que es trigo, cebada, centeno y en avena solo por contaminación cruzada. La avena de por sí no tiene gluten, pero sí generalmente donde la industria de la avena son con lugares donde puede haber gluten en el ambiente y puede ser una avena que para un celíaco tiene que estar preocupado de que sea certificado sin gluten, ¿ya? Yo al gluten le digo sí, mientras no tenga alguna patología que me impida consumir gluten. ¿Qué pasa? Como el gluten está en el trigo, hay muchos alimentos procesados que generan inflamación. Entonces, claro, si yo digo no gluten, pero yo comía, no sé, todos estos tipos de snack, galletas, colaciones, estas que son tipo con harinas, claramente si dejo eso me voy a sentir mucho mejor. Pero no es lo mismo que si yo comparo en cómo me siento cuando dejo un pan, dejo de comer alguna pasta, que también tiene gluten, pero es distinto versus alimentos de la industria que por sí me van a hacer esa sensación como de pesadez, que es muy distinto de dónde viene ese gluten finalmente. Nunca me fijé en una etiqueta si tenía gluten o no. Y eso es porque no soy celíaco. Exacto. Entonces, yo le digo al gluten sí, y lo mismo que tú, si usted tiene alguna patología en la que el gluten le hace mal, por supuesto que no. Pero si usted es sano, no tendría por qué preocuparse del gluten. Siguiente. Vamos. Este mito estos ya son más, ¿cómo los podríamos llamar? Urbano. Más claro, más Vale. de grupo Ah, WhatsApp. ¿Ah? ya, Oye, veamos. me dijeron qué. Veamos cuál. Oye, me dijeron que el agua caliente con limón quema grasa. Yo para estas como mitos de este estilo, siempre respondo al que me lo pregunta como, si fuera tan milagroso un agua con limón, no habría ni obesidad ni sobrepeso en ningún país. Si fuera tan fácil eliminar la grasa con limón. No tendría pega tampoco. También, yo tampoco. Lo que pasa es que al final uno asocia que, ¿cómo yo puedo eliminar una grasa que tengo, por ejemplo, pegada en el plato? Agregándole quizás un ácido, un detergente, algo fuerte. Entonces uno dice, bueno, si sale la grasa y se puede eliminar y se deshace o algo, con algún ácido utilicemos en el cuerpo directamente limón. O sea, bajo ese concepto tendría que tomar la balosa. ¿Ah? Casi que, exacto. Pero ¿qué pasa? No pensamos el trayecto que hace el limón. A ver, yo me como el limón lo digiero, hay un proceso digestivo, en el estómago tengo cierto acidez, llega el limón, se neutraliza, por lo tanto ese como ácido que me podría ayudar a eliminar la grasa ya no va a estar y un momento de absorberlo
no va a ir directamente a la grasa, sino que va a seguir dentro del intestino, vamos a sacar los nutrientes y se va a ir al torrente sanguíneo. La grasa está a la piel y después viene una capita de grasa. Nunca tiene directa relación tampoco con mi sistema digestivo. Entonces es imposible que el limón, tendría que hacer montajo, tratar de ir de como... Pero tampoco va a pasar porque claramente no es así de fácil eliminar la grasa con la agüita y caliente, porque esa es como la idea con el limón. Además así que mito. Sí, completamente mito. Sí, ni una posibilidad. Igual si se quiere tomar el agüita con limón por las propiedades o porque le gusta, no hay problema, tómesela. Pero por las propiedades que tenga el limón. Exacto. Pero que más grasa no. Además que la grasa no se quema, se oxida. Y la única manera de oxidarla es utilizándola como reserva, o sea, Exacto. utilizándola como fuente de energía. Y la única manera de hacer eso es con la actividad física y manejando bien su requerimiento y un déficit calórico bien medido, ¿ya? Exacto. Así que ojo con eso. Ser vegetariano o vegano es igual a ser saludable. La corriente vegetariana y vegana como yo lo veo, puede ser saludable si soy responsable siendo un vegetariano o un vegano. Si yo quiero alimentarme mejor y si, voy a ser vegetariano porque así quizás bajo más de peso, buscarlo como una estrategia de baja de peso, no lo recomiendo. ¿Por qué? Que lo hemos hablado en otros capítulos. Todos los eventos sociales en Chile son con comida. ¿Qué nos enfrentamos? Ok, un asado. El vegetariano no tiene que comer. ¿Qué como? Lo que hay en el picoteo. ¿Qué hay en el picoteo? Papas fritas, tipo de frutos secos, aceituna, casi no hay verduras y otras proteínas que generalmente son de origen animal porque estamos en un asado. Entonces al final la alimentación de un vegetariano vegano no guiada puede ser incluso menos saludable que una alimentación omnívora común y corriente que podría ser quizás más ordenada. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos que uno elige y las suplementaciones adecuadas. Entonces, estrategia para bajar de peso, me hago vegetariano porque va a comer pura lechuga, no es eso. Así que cuidado con ese concepto. Y otra cosa, que el vegetariano vegano, para llegar a sus requerimientos, sobre todo de proteína, tiene que recurrir a fuentes de alimentos que tienen, que son altas en carbohidratos. Exacto. Entonces, para conseguir las proteínas que necesita, tiene que además consumir una cantidad importante de carbohidratos. Y si su actividad física no es suficiente, es muy probable que acumule esos carbohidratos como grasa, que eso ya lo hace poco saludable. Entonces, esa fotito que usted en el panel le ponen un personaje delgado, un personaje más gordito y le dicen cuál es el vegano y que usted como por defecto va a ir al flaco. No siempre. No es tan así y no siempre es así. ¿Se puede ser vegano, vegetariano, saludable? Sí, pero no por defecto ser vegano y vegetariano es igual a ser saludable. Así que ahí hay un mito que lo acabamos de aclarar. Sí. ¿ya? Y hay que tener ojo porque no es tan fácil. Lamentablemente la industria chilena, ya sea cuando uno va a comer, más como restaurante o salida, las alternativas vegetarianas veganas que cumplan con proteína son muy pocas. O sea, yo he tenido y he estado en situaciones en que amigos vegetarianos terminan pidiendo un plato de arroz porque no hay nada más. Y como tu alimentación va a ser solo arroz. Entonces, entender que no porque vaya a un lugar y pida todo con champiñones o las papas con champiñones y todo, estoy comiendo una fuente de proteína importante. O sea, los champiñones, entender que son verduras que dentro de esta categoría de verduras aportan más proteína en comparación a los otros, pero no es una fuente proteica. Por lo tanto, cuidado ahí cuando queremos asumir el ser vegetariano y comer todo el día champiñones y estoy listo porque no estoy cumpliendo mis requerimientos de proteína si como solo champiñones. Además que lo hemos dicho en otros capítulos, que los champiñones, así como la quinoa o las legumbres, son altos en proteínas, pero son incompletas porque les faltan aminoácidos. Por lo tanto, se tienen que combinar con otro alimento que les dé ese aminoácido. Y eso es lo que los vegetarianos veganos deben manejar muy bien. ¿Qué combinaciones hacer para transformar una comida incompleta en una proteína completa? Exacto. Así que, ojo con eso. Vamos. Vamos con el siguiente. Hay alimentos, sobre todo los que son picantes, que son buenos para acelerar el metabolismo. Bueno, ya lo dijimos antes, la única forma de acelerar el metabolismo a raíz de masa muscular,
Pero lo que pasa con esto es solamente una sensación física. El hecho de sentir que me sube la presión y que estoy quizás transpirando, que estoy como un poco más acelerado, no significa que mi metabolismo esté acelerado. Es distinto, es un tema de presiones. Entonces no creer que porque como todo con picante, con mucho jengibre y todo, si bien tengo las propiedades quizás del jengibre, la pimienta, no estoy acelerando el metabolismo. Y además, estos alimentos que, como dice la Fran, eventualmente lo pueden hacer subir la temperatura y transpirar. Ajá. También quiero aclarar otra cosa, que no mientras más transpiro, más bajo de peso. No cuando transpiro, quemo grasa. Ojo con Exacto. eso, que no hay una directa relación. También cuando usted entrena entre la cantidad de transpiración y la efectividad de su entrenamiento en la oxidación de grasa. No tiene Totalmente. nada que ver. La transpiración es pérdida de líquido Nada más que eso. y nada más que eso. Ahora, muchas veces coincide, eso sí, que un entrenamiento intenso que le va a ayudar a oxidar grasa también como consecuencia tiene la Claro. pérdida de líquido, pero no Sí. significa que usted, porque no transpira, no va a quemar grasa. Ojo Yo he visto con- un montón de gente en el gimnasio entrenando con polerones, verano, Con 30 bolsa. grados, con bolsas también lo he visto, y lo único que logran es pérdida de calor, o sea, sí, de agua, no toman líquido y el riesgo de tener un shock térmico que te suba tanto la temperatura, que te puede dar obviamente un desmayo e incluso la muerte, es mucho mayor, así que por favor no lo hagan, o sea, de verdad que no están quemando grasa por... Sí, importante eso. Siguiente. La piña es un excelente alimento para quemar grasa, oxidar grasa. Dígalo usted al tiro. No, mito. Lo único que pasa con esto es que la piña es un poco más diurética. ¿Qué significa esto? Que nos hace más ir al baño a orinar. Y esa sensación de orinar más veces al día nos da hasta como sensación del cuerpo de como disminución de peso, como sentirnos más vacíos finalmente. Y es solo un tema de líquido, nada más. Así que olvídese de la famosa que los matinales hicieron tanta tontera en su momento. Viste, llegaste a Eso atorar. era muy de matinal, sí. Ese típico dato de matinal. A la vuelta de comerciales tenemos aquí... ¿Qué fruta es la que te ¿Qué hace? fruta? Claro, es la que te hará bajar de peso y prepararte para este verano. no, Y a la vale. vuelta volvía la Lleno de piña y el... una nutricionista que no había nutricionista, entonces pescaban ahí a una periodista del equipo Y le listo. ponían un delantal y ¡pum! Y la tiraban al frente y a dique la piña. Y la gente, todos métale comiendo, la industria de la piña, pero arriba. es verdad. No, no es tan así, pero... Sí, la pero era piña un no. tema que se recomendaba y que sí, en algún momento, yo sé, nutricionistas lo recomendaban porque es un buen nutriente, al final es una fruta que tiene hartas propiedades, pero la sensación falsa de que estoy bajando, en verdad no estoy bajando, no estoy perdiendo grasa Oye, por pero yo comer vi piña. casos, aquí vamos a ir a cosas raras. Oye, no, escuché esto, mira. Llevo una semana no he comido nada más que piña. He bajado, no te morís lo que he bajado, te morí. Te morís, te morís, te morís. Y las cáscaras de la piña las eché a hervir y me estoy tomando el jugo. Ahí sí que bajáis N. No, N, bajáis como loca, te recomiendo. Me Sí, entran yo los he escuchado pantalones que mucho. me puse en la graduación de cuarto medio. No, te morí. Piña, piña, piña. Mentira. Es mentira, lo que pasa es que al final cualquier persona va a bajar y más encima a raíz de músculo esa baja, si hago una alimentación que es solo de piña, que no voy a llegar a más de 1000 calorías al día si es que comiera en verdad todo el día solo piña, que va a tener una digestión Te tenés que mandar la maravillosa. palmera claro. Más encima. Una digestión maravillosa que me va a tener, obviamente, con un peso más bajo, porque todo lo que no he ido en el baño en semanas, voy a tener pero limpiecito el colon. Y aparte, nada de agua en el cuerpo porque estoy con un diurético. Entonces, es muy falsa esa baja de peso finalmente. Si hacemos un ejercicio como de comparación de grasa, doy por firmado que ese paciente quizás bajó de grasa 1 kilo, de esos 5, y el resto fue agua y músculo. ¿Cómo el árbol de la piña? ¿Es palmera? En una palmera. Ah, ya. No, Sí. que quería asegurar que dije palmera. Era una palmera chica. Sale en otro y dice, oye, este gallo dijo que era una palmera y la palmera da coco, no da No, piña. es una palmera chica. Ah, es ya, como... estamos muy bien. sí. Choclos, habas, arvejas, papas son los que le dan forma a la ensalada más saludable. No, mito. Todos los que mencionaste son, son carbohidratos, no son verduras. Por lo tanto, no considerarlo como libre.
Ningún problema si quiere hacer la mezcla arroz con choclo, pero cumpliendo la porción que nos corresponde quizás en nuestra minuta de cantidades en el almuerzo o en la noche, pero no abusar claramente de comer ensalada de choclo con habas y después un plato de fondo de arroz con algo más si es que mi porción corresponde a una porción de carbohidratos. Si tengo 3, bienvenido, hagamos variedad, pero... Sí, esos alimentos como fuentes de carbohidratos, algunos son buenas, son súper algunos buenas. sí. Las papas yo las considero una buena fuente de carbohidratos, Sí. con medida. Que esté al dente, siempre me he preocupado de Las eso. habas y las arvejas son legumbres, buena Sí. fuente de carbohidratos. Las arvejas son muy buena fuente de proteína. También. Buena De fuente hecho, hay de muchos suplementos veganos y vegetarianos que se hacen a base de harina de arveja. Ahora yo aquí voy a decir algo que Ajá. me gusta pensar en voz alta. El choclo no tiene ni una propiedad. Po. Lo que pasa es que si El hablamos de choclo, alimento quizás más charcha, como, el choclo. como tal, sí, no tenemos tampoco tantos beneficios quizás en comparación a los otros. Pero consideremos choclo maíz como también podemos usar harina de maíz para Claro. preparaciones. O sea, hablemos como en general, quizás no como como pero, tal. pero al final el maíz es un carbohidrato, sí, es energía y es Sí, y es pum. un poco más integral, más igual que el... Si hablamos como de comparar una tortilla, por ejemplo, estas típicas de taco, una de maíz versus una de harina común y corriente blanca, es mejor la de maíz, por ejemplo. Pues si hablamos de una integral, yo me quedaría con la de trigo integral. Ahí hay que ver como las preparaciones. Este mito es importante aclarar. Vamos. La margarina es la versión saludable de la mantequilla. Este sí que es mito, pero Mito máximo. máximo. Mito, mito, mito y más mito. ¿Qué pasa? Las margarinas para lograr esta textura untable, porque las grasas, por definición, una grasa es sólida y un aceite es líquido. Eso es como la primera, cómo se diferencian los lípidos en general cuando hablamos de grasa, ¿ok? La mantequilla de por sí es sólida. Nosotros sabemos que una mantequilla común y corriente es una textura, no es como el aceite. Para lograr esa textura tan untable que genera la mantequilla y quizás como bajarle le aporta un poco de grasa, las hidrogenan, es decir, que les agregan agua. Y ese proceso convierte todas estas grasas saturadas de por sí, porque son grasas saturadas las que vienen de la leche, en grasas trans. Y si comparamos dentro de las grasas, las insaturadas, las saturadas y las trans son lejos las peores. Entonces, primero las insaturadas, que hablamos de aceite de oliva, palta, aceituna. Después nos pasamos a las saturadas que tengan que ver relación quizás a la leche, un trozo de carne magro que pueda tener un poquito de grasa, va a ser una grasa saturada. Y al final, y ojalá no consumirlas nunca, las trans. Eso es súper importante. Y la margarina debe ser una grasa saturada por el hecho de ser primero una mantequilla. Al hidrogenarla se vuelve trans y eso es malo, malo, malo. Así que fuera, no margarina, mejor comer mantequilla Sí. si es que vamos a incluir algunos de esos alimentos. 1000 veces mejor. Así que Sí. hubo mucho tiempo que se vendió la margarina como un alimento más saludable. Totalmente. El marketing ahí se jugó una carta muy Sí. mala y nos engañó. Y lo asociaban mucho, si te acordás, pero los comerciales de margarina eran asociados a tienes hipertensión, tienes el colesterol elevado, consume margarina, la margarina te lo va a Oye, y mejorar. salía un corazoncito. Po. Tal cual. Claro, imagínate. Ahora, siguiente. Este es muy bueno y este alguna vez lo comentamos acá en un capítulo anterior. Si es light, si dice light, es bueno. Mito. Mito, Totalmente. falso. Es súper importante entender que el concepto light es un concepto de fantasía, es un nombre creado por la industria, ni siquiera está regulado como tal, que tiene que cumplir ciertas cantidades para ser considerado como un descriptor. Ya cuando uno ve el reglamento sanitario, que está todo regido obviamente por ley acá en Chile, hay conceptos, por ejemplo, bajo en, libre en, que tienen que cumplir con cierta cantidad. El light es tan de fantasía que yo le bajo cualquier ingrediente a un producto en su versión original, puede ser light. Así que no guiarse por el concepto light como tal. Sí, es un concepto muy engañoso. Y las primeras que, o sea, no sé si los primeros en realidad, pero la mayonesa empezó a aparecer como mayonesa light. Y claro, es lo que dices tú. Es porque tiene un poquito menos de alguno de sus ingredientes que su versión original. Exacto. Pero eso no lo hace saludable. Así que ojo, que si dice light no significa para nada que usted lo deba elegir. Prefiera mejor que diga 0% azúcar añadida. Eso dice mucho más. ¿Mm? Totalmente. Siguiente. Los cítricos, llámese naranja, limón, ¿Ya? pomelo,
evitan los resfriados. Y aquí voy a romper el corazón de muchas personas. Es mito, es mito. ¿Ya? El que me tome un juguito de naranja en la mañana, un vaso con 3 naranjas, y que lo hemos hablado en otros capítulos del tema del jugo, la verdad es que no va a evitar que yo me resfríe, ¿ya? ¿Qué me va a evitar que yo me resfríe? Que me nutra bien y que tenga el aporte completo de vitaminas y minerales que me corresponden para estar bien nutridos y evitar, obviamente, tener mis defensas bajas. Se asociaba mucho que la vitamina C me iba a ayudar a esto, pero la verdad es que estando resfriado, la suplementación de vitamina C podría ayudar a cortar el tiempo del resfriado. Claramente no estoy hablando del COVID, por si acaso, sino que un resfriado común y corriente, ¿ok? Portada mañana, Fran Liberona acaba de dar el remedio para el COVID. Después de 2 Era años limón. de pandemia, me matan. No, así que cuidado con eso. La vitamina C tiene otras propiedades, se usa mucho como suplementación en personas que entrenan harto. La vitamina C nos ayuda también en las cicatrizaciones, tiene otros beneficios más que el pensar que por tomar vitamina C en base al juguito en la mañana o el suplemento diario me va a generar no resfriarme, así que cuidado con eso. Pero cuando sienta que yo hago esto, Ujú. yo sí me suplemento diariamente con vitamina C, ¿Sí? pero por lo que dices tú de los entrenamientos, Ujú. me tomo 1000. Y lo que sí hago es cuando siento como que me voy a resfriar, ahí agrego Toma una ahí. segunda. Pero como por lo que dices tú, para que dure menos. Sí. Porque cuando tú sentís que te vaya a resfriar es porque ya estás un poco resfriado. Igual la dosis no se recomienda más de 1000, pensando en que de todas formas la vitamina C igual es una vitamina hidrosoluble, por lo tanto lo que yo tome extra se va a eliminar igual por la orina, pero tampoco como abusar. O sea, yo creo que 2000 está ahí, es harto. Quédate con 2000. Tú me dijiste que duplicaba Ah, y los sí. días que Lo que pasa es sentía que ahí me tomo 1000 en la mañana y 1000 en la noche, porque yo entiendo que, como dices tú, se elimina por la orina el exceso. Ya, Entonces pensé que los dos de una. la es separo, qué sé yo, 18 horas Sí, uno es de la distinto. otra. Entonces Ujú. ahí me aseguro de utilizarla. Siguiente. Entonces, los cítricos evitan que te resfríes, no. No. ¿Las galletas de agua son saludables? No. Y de agua no tienen, no tienen agua. Nada. Las galletas de soda de agua, la verdad es que ese es por composición, cuál tiene más sodio que la otra, ese es el nombre. Pero todo lo que son las galletas como este tipo, o incluso las galletas integrales, que también estuvieron muy de moda, como, no, una galleta integral, esas típicas que vienen como el paquete gigante, de todas las marcas, la verdad. No son más saludables por ser formato galleta. O sea, si yo me como 6 galletas, ya sea de cualquiera de estas que mencioné, soda, agua o integrales, aporta lo mismo que 2 rebanadas de pan, pero el listado de ingredientes es mucho mayor. Por lo tanto, ¿estamos comiendo carbohidratos igual? Sí, las galletas igual son carbohidratos. No es más liviano, más saludable por comerlo en formato galleta. Y probablemente con ingredientes procesados entre Exacto, medio. y es mucho más procesado que el pan. Así que dígale chao a las galletas y incluya pan integral de masa madre, con semillas, lo que quiera, pero no las galletas de agua, ni de soda, ni las integrales. Y el siguiente y último de Vamos. la lista, que lo agregamos acá, porque en el caso mío es una pregunta recurrente de los clientes alumnos, en este caso, pacientes allá. Si los quemadores de grasa sirven para oxidar la grasa. Nunca a un alumno, cliente, le he recomendado tomar un quemador de grasa, No. porque primero que todo considero que no es lo más efectivo, Ujú. que no es el camino, y además que tiene un montón de peligros asociados a Sí. estar recomendando, y lamentablemente, sobre todo en los gimnasios, y hoy día a través del internet también, se distribuyen al voleo y se Mucho. dosifican al voleo. Y cuando digo al Sí. voleo me refiero, para los que no entienden ese lenguaje, al lote, sin responsabilidad, Sí. sin información, y puede llegar a ser un elemento muy peligroso y ni siquiera es tan efectivo porque hay un montón de otras fórmulas. Exacto, los quemadores de grasa, la verdad es que primero tienen cero evidencia científica, cero. Los quemadores, lo que pasa con ellos es que tienen inhibidores del apetito, por eso cuando después uno toma un quemador, entrena y después de entrenar quizás no tiene tanta hambre, come menos y quizás por eso hago un déficit calórico y termino bajando de peso, pero no es el quemador en sí. Vuelvo a lo mismo que dije antes, o sea, si los quemadores fueran tan milagrosos, no habría sobrepeso y obesidad. Sería súper fácil. Ah, tenéis sobrepeso, obesidad, un quemador, listo, solucionado el tema. Y por algo no es así. Lo que pasa con los quemadores, además, es que tienen un componente que sí tiene evidencia, que es la cafeína.
tienen un poco de cafeína o de repente cafeína de forma natural, por ejemplo en guaraná, o que lo van a leer, si no tomo un quemador siempre dice generalmente guaraná, o cafeína como tal. ¿Qué pasa? Me tomo este quemador que me acelera y me da la energía para entrenar así, pero full. O sea, yo no paro desde el minuto 1, estoy dando mi 100% hasta el final. Pero eso te lo da la cafeína por sí sola. Exacto, es la cafeína como tal. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un buen entrenamiento, como entrené bien, puedo favorecer un poco más a la quema de grasa, pero es por efecto de la cafeína. Pero además el quemador tiene un montón de componentes que no son sanos. Entonces, el quemador como tal, no es que yo me lo tome y la grasa empiece a desaparecer. Jamás, eso no va a ser. Lo mismo que el limón o cualquiera de este tipo de alimentos que hablamos, por ningún motivo. Así que... y lo súper importante, si están pensando como, bueno, tomo cafeína, no es llegar y tomar cafeína. Cuidado, si yo nunca tomo cafeína, hay que partir por una dosis pequeña, se calcula por los kilos de peso que uno está pesando en el momento. O sea, no es llegar y tomarme un suplemento cualquiera, porque las dosis de cafeína pueden ser suplementos desde 200 miligramos, que es más o menos lo que puede tener una taza de café, hasta... hay unos de 350. Si yo peso poco y me tomo unos 350, las taquicardias, sentirme mal, las fatigas, desmayos pueden ocurrir. Entonces, cuidado con la suplementación de suplementos deportivos, que no es llegar y tomar algo. Y además pasa una cosa con la cafeína. Usted se toma una taza de café y nunca tomó café. Va a sentir... Una taquicardia, va a sentir eso que le hace sentir la cafeína, Sí. que puede sentir que está un poquito más prendido como para entrenar, etcétera. Si usted lo empieza a tomar todos los días, va a dejar de sentir ese efecto, porque se va a adaptar. Entonces ya no va a necesitar una taza de café, va a necesitar 2. Y si sigue así, va a necesitar 3, 4, 5, 6. Entonces una buena estrategia, primero, como dice la Fran, si nunca tomó cafeína, parta con media taza de café o una taza de café con una cucharadita y deje sus cafés, sus dosis de cafeína, para cuando realmente lo necesita. Porque si lo empieza a tomar para todos los entrenamientos, para todas las reuniones, además en el desayuno, y si entrena 2 veces, toma en la mañana y en la tarde, va a necesitar más para conseguir ese efecto y eso al final no le va a hacer bien. Hay que tener cuidado, hay que guardar su café para cuando realmente lo necesita. Yo personalmente sí me tomo un café los días que entreno, en algunos entrenamientos nomás. Hay días que no lo necesito y hay días que siento que me levanto un poquito, pero los guardo como estratégicamente para usarlo en momentos estratégicos, valga la redundancia. Sí, súper bien. Al final, el entrenar de mejor calidad, obviamente va a tener una quema de grasa quizás mejor durante ese tipo de entrenamiento. Y lo otro, tener... cuidado, obviamente, esto que decíamos, como con las dosis, y considerar que la cafeína, para que si es que hay alguien escuchando que pueda dedicarse o esté metiéndose en el tema, quizás hay un poquito un deportivo más elite, se considera doping, no es llegar y tomar cafeína, es un suplemento porque te da una energía extra que no es lo que tu cuerpo en verdad está dispuesto a dar en ese entrenamiento, así que cuidado ahí si es que hay alguna competencia o algo, porque es doping. Y es un suplemento efectivo, que tiene muchos estudios, evidencia tipo A, pero que tiene que ser manejado de manera responsable. Hemos mencionado 20 mitos de la alimentación. Buenísimo. Si usted tiene dudas sobre otros mitos de la alimentación, escríbenos aquí abajo en nuestros comentarios y vamos a ir respondiendo los mitos o las preguntas que ustedes tengan en nuestros siguientes capítulos de ADN Wild, el podcast. Recuerda que desde ahora que estrenamos este capítulo y durante las 72 horas que siguen, tenemos un 50% de descuento en todos nuestros entrenamientos online. Tenemos más de 450 entrenamientos diferentes, 8 disciplinas, que las puedes hacer cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras en www.adnwild.com. 50% con ese código que aparece en pantalla, que es Gato ADN Online. Muchas gracias a Fran Liberona. De nada, ojalá pregunten más. Me gustó esto de formato mitos. Es muy normal. Pregunten todo lo que quieran y vamos a incorporarlo en los capítulos que siguen. Gracias por estar acá. Esto fue ADN Wild, el podcast, y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao.